tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a otra emisión de WhatsApp, este streaming sobre energía en el que tratamos de hablar de la manera más sencilla posible, como nos sale, de uno de los temas estratégicos de la agenda del presente y del futuro del país. No lo hago solo, ni mucho menos, por supuesto estoy rodeado mejor que otros programas que hablan de energía y la tiran para afuera, por dos especialistas de fuste. Uno de ellos es Luciana Glesser. ¿Cómo estás, Lu? ¿Qué tal, Rafael? ¿Con quién nos estabas comparando? No se me quedó con la intriga. Fuera del aire te digo, vamos a generar bytes. Craco, Fernando Cracovia con ustedes, señoras y señores. Me gustaba mejor la presentación de la semana pasada, que fue lo mejor que pudimos conseguir. Bueno, está bien. Sí. De lo mejor que pudimos conseguir a mejor que otros somos. Lo que pasa es que ahora hay que negociar la paritaria y si no nos subimos el precio nosotros, no lo sube nadie. Sí. Programa número 26, hablando del previously que decía Craco. Ya pasamos más de 25 programas, lo cual también es un récord para nosotros y estamos muy contentos por eso. Como siempre les recuerdo cuáles son nuestras redes, nuestras vías de contacto. Estamos en YouTube, en Instagram y en Twitter, @WhatsAppstream, watt como el kilowatt, megawatt, app como la película del viejito que viaja en globos, y stream porque somos un stream, porque tenemos toda la onda, no somos un programa cualquiera de televisión, ni mucho menos. Vamos rápido a la agenda de la semana porque pasaron muchísimas cosas. Vamos a tratar de enumerarlas y de abordarlas lo más sencillo pero a la vez profundo posible. Comenzando con las novedades que se publican este miércoles en el Boletín Oficial, que tienen que ver con la revisión quinquenal tarifaria. Venimos hablando de esto, Glesser viene machacando, Craco viene machacando sobre las demoras, las idas y vueltas que había sobre la publicación de los nuevos contratos entre distribuidoras, transportistas, tanto de Yo no le tenía nada de fe, No le tenía nada de fe, así que voy a reconocer, no creía que iba a ser posible y finalmente me taparon la boca. Acá tenemos la revisión quinquenal tarifaria para empezar mayo, tal como había prometido el viceministro coordinador de Energía. Así que nobleza obliga también a reconocerlo, ¿no? Perfecto, esa es Luciana Glesser la que reconoce. Si el presidente quiere retomar esto y ponerle mandrila y qué sé yo, nos haría un gran favor porque nos ayudaría a viralizar. Viste que todo es viral. Hay que subirse a la polémica y demás. Vos tenés ya tus propios quilombos con el secretario de Finanzas, no vamos a abordar eso, pero bien nos vendría que también Daniel González, ¿por qué no? Diga, mirala esta, qué sé yo. Pero si todo lo contrario, no tendría argumentos, ¿no? Si justamente le estoy concediendo el... Ellos ganan siempre, no importa cómo ni cuándo. Cuando ganan, ganan, y cuando pierden, ganan. Ganan también, sí. Cuando pierden es una buena noticia porque también ganan. Pero, ¿qué es lo importante de la RQT? Que se definen, por supuesto, el plan de inversiones para de acá a 5 años. Se define el sendero tarifario para los próximos 5 años. Y sí, se define... Rafael, ¿es eso lo que se define o se define la tasa de rentabilidad por encima de los otros con variables supeditadas? Aburrido. No, más que aburrido es el dato de la realidad. La revisión quinquenal tarifaria lo que establece ahora es una remuneración para las empresas distribuidoras, pero no hay mucha precisión respecto a esto, que va a ser una tasa convalidada con un retroactivo y un perdón, pero no hay plan de inversiones presentado ni tampoco hay una revisión integral tarifaria a partir de costos, generación, rol de camisa, etcétera. Simplemente el dato que hay es cuánto más van a cobrar las distribuidoras. O sea, está bien, no les tenía fe que lo iban a publicar, lo publicaron, pero lo publicaron vacío. No, publicaron la tasa de rentabilidad para las distribuidoras. Está bien, bueno, ¿qué significa para vos que estás del otro lado y que no tenés una distribuidora, que ya tenés un panorama de cuánto te va a aumentar la tarifa a partir de los consumos del mes de mayo? Lo que hizo el gobierno fue un sendero por el cual el costo de la distribución y del transporte van a aumentar tanto en el gas a nivel nacional como en la energía eléctrica en el nivel del área metropolitana, un 3% ahora los consumos de mayo y luego en comodísimas cuotas durante 30 meses. 30 meses, ese es el componente de la distribución. La tarifa domiciliaria va a aumentar este mes 2,5. 2,5. Mira, tenemos unas plaquitas para explicarte de la manera más sencilla que podemos esto que te acabo de adelantar. A ver si la producción es tan amable de acompañarme. Miren, lo que informó el gobierno que está en el boletín oficial es esto. Aumentos de la RQT, 3% en mayo para transporte y distribución de energía eléctrica y de gas. Y después una hora 30 cuotas mensuales entre junio 25
y noviembre 27. Lo que dijo el gobierno, hizo unas cuentas así y qué sé yo, y apareció que bueno, hay que aumentarles a las empresas aproximadamente más o menos un 15% arriba de lo que ya viene aumentando, y ese 15% es el que se prorratea con un 3% ahora, y después cuotas, comodísimas cuotas, del entre 0,3 y 0,4% mensual real, es decir, por encima de la inflación. ¿Cómo se va a calcular eso? Bueno, hay ahí un indicador que es 1/3 del IPC, del índice de precios del consumidor, y 2/3 del IPIM, del índice de precios mayoristas. Va a estar entre 0,3 y 0,4% por mes por arriba de ese valor. Que no devalúen, ¿no? Bueno, no quería traer miedo tan rápido, quería avanzar con la siguiente placa antes de llegar a que Craco oprima el botón rojo. Esto que te decía, mira, este es el ejemplo de Edesur. 3% aumenta a partir de mayo, 0,36% más la inflación los meses siguientes, y a eso le tenés que sumar esto que dice de abajo, el precio mayorista de energía, el costo de la energía, que no está especificado en esta RQT y que aumenta, es un precio estacional, el gobierno decide cómo y cuándo lo aumenta. Está también hoy, Está también en el boletín oficial de hoy publicada la actualización del precio estacional de energía. Pero no aumentó ahora, por eso pega para abajo. Que el precio estacional de la energía es el monómico, o sea, lo que paga Camesa menos subsidios. O sea, a eso se le restan los subsidios. Sí, bueno, por eso no lleguemos a eso, pero lo que te quiero decir es por qué la factura va a aumentar 2,4 o 2,5, porque el precio de la energía quedó estable y aumentó todo lo otro, aumentó 3, pero es un porcentaje menor, un porcentaje significativo de la factura, pero no es el 100% de la factura. Lo que quiere decir esto es que si mañana aumenta el precio de la energía, un costo mayorista, se lo tenés que sumar a esto. No es Tengo que entendido que presentaron los cuadros de actualización tarifaria tanto para el precio estacional de la energía que como para el precio de ingreso al sistema del transporte. Al PIS, ambos en el día de hoy, lo que hace a una modificación también en las facturas. Digo, y ahí ya va a depender del nivel del consumo, porque esto que estamos viendo es lo que va a reflejar el aumento, como bien decís vos, de un componente de la factura que es distribución y transporte, pero hoy también se actualizaron estos precios que se llaman como los mayoristas. PIST y PEST. Exactamente, que es el precio del monómico en el caso de Camesa o del gas en Boca de Pozo sin los subsidios, con lo cual ahí va también a depender de los niveles de consumo. Sabemos que la segmentación es bastante compleja, más aún para el caso del gas, donde tenés R1, 2, 3, N, pero si vos estás por encima del tope permitido con consumo básico, digo, se está hablando de aumentos de factura que pueden llegar al 10%. El problema en el gas es que no lo podés calcular vos en tu casa como si en la electricidad, porque no están los cuadros tarifarios, en el caso del gas, para los N2 y N3. O sea, están solo para los N1 y después hay que hacer un cálculo que no es sencillo para estimar cuál es el cuadro tarifario de clase media y de clase baja. Nunca más lo publicó el gobierno, es una cosa insólita, y pese a que algunas asociaciones de consumidores reclamaron eso, que tiene que estar el cuadro tarifario publicado, no está. Está solo para los N1, para los que, entre comillas, no pagan subsidios. Precio pleno. Ese PIST y ese PEST, que se actualizaron los precios también en el boletín oficial de este miércoles, están relativamente pisados, por lo tanto la factura aumenta menos del 3%, dijo el gobierno, entre 2,4 y 2,5% promedio. Si consumís más te va a aumentar más, etc. Pero para darle la vueltita que faltaba, que es lo que adelantó Craco, esto si no se toca el dólar. Y acá viene la complejidad del asunto. Está todo atado al precio de la divisa, porque el precio de la energía, el costo de la energía es en dólares, y además la actualización del transporte y de la distribución, que va, entre otras cosas, por el índice de precios mayoristas, está muy atado también a lo que pase con el precio del dólar. Porque el índice de precios mayoristas es básicamente el traslado de la devaluación a los precios mayoristas. Exacto, entonces, no es tanto precio mayorista como traslado de la devaluación. Es el traslado de la devaluación a los precios mayoristas, por lo tanto, este esquema funciona si el dólar está bajo control. Si el dólar se desmadra, lo cual en la Argentina siempre es una probabilidad, este esquema empieza a crujir. ¿Qué es lo que suelen hacer los gobiernos cuando es eso? Bueno, pisan los aumentos para que no se vaya todo al bolsillo, y ahí empieza todo para atrás, ¿no? Y ahí se terminó la revisión quinquenal tarifaria. Porque de hecho lo que estamos viendo es que se mantienen estables los niveles de cobertura de subsidios, con lo cual también hay ahí una muralla para seguir reduciéndolos en tanto y en cuanto estamos viendo esto. Sí, bueno, de hecho ayer, Daniel González, ayer martes, quiero decir, estamos grabando un miércoles, dijo que estaban muy cómodos con el actual nivel de subsidios, que la idea era seguir bajándolos,
Pero que ya el no trabajo por ahora, sucio se por hizo. ahora. Bueno, no por ahora estamos en elecciones, tampoco son suicidas los muñecos en este aspecto. No fue la única noticia vinculada a la energía que tuvimos esta semana. Otra muy importante es algo que ocurrirá a partir del 1 de mayo, algo que reclamaba la mandrila Luciana Glesser. Me confundí de mandrila. Un abrazo a la querida Lu Pecker también. Que baje la nafta. ¿Por qué? Porque YPF había dicho, si sube el barril de nafta, el barril de crudo a nivel internacional, va a subir el precio de la nafta interno. Si baja, va a bajar. El mes pasado bajó mucho el barril internacional, bajó más de $10. YPF comunica una reducción promedio en los costos de gasoil y de naftas del 4%, que probablemente siga el resto de las empresas de las petroleras. Ahí tengo mis dudas. 48 horas de anunciado el 4% de la reducción en el precio de la nafta YPF con un barril que se desploma el 8%. O sea, que andás a ver de dónde se desprende ese 4, porque en todo caso, si acompaña el precio internacional, tendría que estar o acercarse más al 8 o explicar la fórmula que realmente no la explica. Bueno, ese 4%, ni Shell, ni Action, ni las otras estaciones de servicio al momento decidieron acompañarlo, y esto es un dato. Hoy no bajaron las naftas en ninguna de las otras estaciones. No, tampoco en YPF. Esto es a partir del 1 de mayo, pero y el 1 de mayo, estamos grabando un miércoles, es mañana. Estamos haciendo como si ya bajaron, porque por ahí lo veas después. Pero sí es cierto lo que marca Lu, las empresas todavía no decidieron acompañar a YPF, están evaluándolo. YPF es más del 50% del mercado. Lo que dicen las otras empresas es que, además de que bajó el barril de petróleo, ¿cuánto bajó? Un 8%, creo. Después está el tipo de cambio, que también incide, que subió. El tipo de cambio oficial subió. Y después tenés los biocombustibles y los impuestos. Biocombustibles que deberían subir. Impuestos quietos. Por eso, impuestos quietos, porque el gobierno decidió que no aumenten. Que no necesita recursos, que así está bien, que recortándole a todos los demás y cuando salarios de empleados públicos le alcance el pero por eso, esto que marca Craco está como para bajarlo a tierra. El gobierno, el impuesto a los combustibles viene retrasado. El gobierno el año pasado lo empezó a acelerar. En el acuerdo con el FMI dice, el FMI le pregunta al gobierno, ¿de dónde vas a sacar la plata? Porque diste de baja el impuesto al país, estás haciendo ajuste. Y una de las cosas que dice el gobierno que va a traer plata es la actualización del impuesto a los combustibles. Y este mes, mayo, con caída del crudo y una devaluación un poquito más contenida de lo que se esperaba, decías, bueno, el gobierno tenía margen si quería para hacer ese salto y recuperar recaudación vía impuestos, y no, priorizó tomar los precios. Energía venía trabajando en eso y Economía le dijo no, por ahora no, vamos por la política antiinflacionaria y no subimos nada, o sea, no recuperamos nada del impuesto. Pensá que el impuesto está atrasado en unos 200 pesos. O sea, si vos trasladás todo el impuesto que tenés, que no cobraste, de un día para el otro, la nafta tiene que subir un 15% y bajó un 4%. Ahora, la política de precios en el marco de un gobierno libertario es realmente una paradoja, ¿no? Digo, y hay mucho despliegue de política de precios. No, digo, se está escuchando cada vez más o pisa cada vez con más fuerza, ¿no? Las políticas de precios en varios frentes. Digo, es un rasgo distintivo que está tomando ahora el gobierno. Ellos dicen que no son libertarios. Bueno, pero de hecho YPF la están usando como referencia. Bueno, es medio Groucho Marx, ¿no? Soy libertario hasta que no. Los libertarios, si no les gustan, tengo otros. Pero están usando YPF como un caso testigo, si querés. ¿Por qué? Mientras YPF anuncia que baja los precios y de alguna manera presiona al resto de las petroleras para que hagan lo mismo, Luis Caputo se pelea con las alimenticias para que no aumenten los precios, se pelea con las automotrices para que no aumenten los precios. Entonces, la empresa, bajo control estatal, es la que está haciendo, en este caso, el caso testigo del gobierno en lo que esperan que sea que la primera vez en la historia de la humanidad que una devaluación, porque de hecho el tipo de cambio oficial hoy está cerca de los 1.200 pesos, hace 2 semanas estaba debajo de 1.100, que esa devaluación no se traslade a los precios y están usando a YPF para hacerlo. Estamos recontra urgidos, pero no queríamos dejar de mencionar la novelita del GNL, otra de los capítulos que tenemos en este espacio para hablar de energía. Novedades: YPF entierra definitivamente la famosa planta de GNL, mientras esperamos que el gobierno apruebe el primer RIGI GNL, que sería el proyecto de Golar y de PAE, en el cual YPF también y otras tienen un... Algo de esto adelantó ayer Daniel González en el marco de la Expo EFI, que estuvo presente allí, el vicecoordinador del área energética,
por el Palacio de Hacienda, dijo, bueno, como que era inminente la aprobación del proyecto de PAE Congolar y otras empresas, porque Sausen, efectivamente, a la que se le autorizan 30 años de libre exportación, a partir del día de la fecha todavía no está produciendo el gas licuado, pero ya tiene los permisos de exportación libre, pero a la vez un componente contradictorio, porque ese propio Daniel González, que durante su exposición dice que todavía para el desarrollo de la exportación de gas a Argentina, que necesita gran escala, todavía falta, ¿no? Falta todo un recorrido y de hecho el primer barco de este proyecto llegaría recién en 2027. El primer barco del proyecto de Golar va a llegar más o menos, un poquito antes, un poquito después, que el primer barco que traiga a YPF, que es uno de los barcos que sustituya la planta de GNL, que se iba a hacer en Bahía Blanca, que después se iba a hacer en Río Negro y que ahora no se va a hacer definitivamente. Por muchísima menos plata, ¿no? Porque la planta construida en tierra, la planta además de que iba a generar mucho empleo y mucha actividad a la pobre población de Punta Colorada, que siempre le prometen el oro y después queda el moro, y ahora sí, alquilando los barquitos va a ser mucho más económico. Sí, pero a la vez también producís a mucha menor escala, ¿no? Y ahí también el tema de los compradores o el off-taker o cómo es ese mercado. Si con tan poco volumen realmente salís a competir o podés convertirte en un player internacional con escaso volumen, que era lo que ponía en duda de alguna manera ayer el propio González. Decía, si no vamos a producir escala, va a ser muy difícil insertarnos en el mercado que está sumamente competitivo ya ahora. Muy difícil estimar en qué mercado te vas a insertar en el 2027 con un mundo tan volátil. Y además de todo eso, tenés la pelea política, por supuesto, que rodea toda esta cuestión vinculada a la prometedora y todavía inexistente industria del GNL. Habló Carly Bianco, el jefe de gabinete de Axel Kicillof, o ministro de Gobierno, ya me pierdo con los cargos. Ministro de Gobierno, ¿no? Secretario General del Poder Ejecutivo. Porque fueron y vinieron. Sí. Es el brazo político de Axel. El dueño del Clio. Kicillof, el dueño del Clio, por supuesto, en el que hizo campaña. Y un poco le decía esto al gobierno, ¿no? Le decía, nos sacaron la planta que se iba a hacer en Bahía Blanca y al final no hacen ninguna planta porque esto no les interesa. Escúchalo. Iba a generar muchísimo empleo esta planta de licuefacción en una zona que necesita además mucho empleo y que necesita continuar con el desarrollo de un sector estratégico para la Argentina como es el sector energético. O sea, por muchísimas razones era clave, era estratégica que se lleve adelante esta inversión. Y no sucedió. No sucedió porque nosotros creemos que es un plan deliberado del presidente Milei de que no se haga esa inversión en Argentina. Es un plan deliberado del presidente Milei de que no se haga esta inversión en Argentina y el que pone la caripela, como es habitual para responder a estas cosas, es el jefe de gabinete, Guillermo Francos, que les dice a Carly Bianco y a Axel Kicillof, creo que hablando con Nacho Ortelli en este caso, en Radio Rivadavia, que no, por favor, está mal informado. Escúchelo al doctor Francos. Creo que está mal asesorado, no es correcto y nosotros trabajamos para generar valor a los accionistas y entonces que era lo más rentable para YPF son los barcos, porque el mundo del GNL está cambiando y recibimos ofertas que son un tercio de los valores históricos, un tercio en valor de los valores históricos que son para generar plantas onshore. Ahora, de cualquier manera, hay una gran confusión con el tema, yo creo, por no conocerlo. El NG es un negocio nuevo, muy difícil, con alta tecnología que la hacen solamente 5 países. Mala mía, discúlpeme. Pásame que te cargo nafta en el tanque. Sí. Pásame que te cargo, si te cargo nafta en el tanque, no te está llegando. Ese no era Franco, ¿no? Sabes que imitás muy bien a Franco, Bueno, acabo de percibir un grandón en voz. Pero este era Horacio Marín, el CEO y presidente de YPF, que además de anunciar la baja del precio de la nafta, por supuesto... dijo que Colapinto corre en Imola. También, bueno, no sé, dijo que en este caso que se reduce, que el proyecto en realidad es lo que está diciendo YPF es que acordaron con los socios avanzar con los buques porque es más rápido, más rentable y también más módico, ¿sí? Pros y contras, por supuesto. Si es más módico, es menos empleo. Es menos empleo, el barco hoy está, mañana no está, aunque sean en estos casos barcos propiedad de YPF. Y es cierto, había un convenio, un preacuerdo con Petronas para hacer una planta de GNL en Bahía Blanca y finalmente no va a haber planta de GNL ni en Bahía Blanca ni en ningún lado. No va a ser con Petronas, van a ser buques. Y van a estar supuestamente en Río Negro.
Vamos ahora sí a avanzar en este programa. Discúlpenme, estoy todavía un poquito mareado. Ya me voy a acomodar, pasan muchas cosas, la realidad es muy vertiginosa. Pero vamos a recordar un informe que hicimos, un pedacito, un informe que hicimos hace unos programas sobre la posibilidad de hacer hidrógeno verde en Argentina. Esta energía muy prometedora, renovable y demás. Hubo un anuncio de una mega inversión hace unos años que también todavía no se concretó y veremos si se concreta. Pero abrió sí la posibilidad de que esto sea una realidad muy prometedora. Vemos este pedacito de informe y nos metemos con el primer entrevistado a hablar sobre hidrógeno verde. Todos los esfuerzos que se están haciendo en pos de frenar el calentamiento global han llevado a que el mundo se encuentre en una transición energética para salir progresivamente del consumo de los combustibles provenientes de fuentes fósiles e ir hacia combustibles provenientes de energías renovables. Pero hay un grupo de usos, por ejemplo la movilidad pesada o usos industriales, que no son compatibles, o sea, no es suficiente el uso de electricidad y por eso se buscan combustibles alternativos. Uno de ellos es el hidrógeno. Hay muchas formas de producir hidrógeno, ¿no? La más tradicional es el reformado de gas a través de vapor. Esta es una producción del hidrógeno con emisiones, pero si el dióxido de carbono que se genera en ese proceso lo capturamos y lo almacenamos geológicamente, podemos considerarlo de bajas emisiones. Y lo que se viene y lo que más se va a desarrollar es lo que habitualmente escuchamos como hidrógeno verde, que es el hidrógeno producido con fuentes de energía renovable. En general, este hidrógeno se produce a través de un proceso que se denomina electrólisis. Un proceso donde con electricidad generada, fuentes renovables, energía eólica, fotovoltaica, pasa el agua y ese proceso de electrólisis divide el agua en hidrógeno y oxígeno. Entonces el oxígeno se puede liberar y nos queda el hidrógeno para transformarlo en un combustible. Argentina, Chile, Uruguay, Colombia, Brasil son países de Sudamérica que por su posibilidad de generar energías renovables y luego transformarlas en hidrógeno para su exportación, son países que se posicionan muy bien en este mercado para complementar la demanda de regiones como Europa o el sudeste asiático, que van a producir hidrógeno, pero no va a ser suficiente para toda la demanda que van a tener y por lo tanto van a requerir importación a gran escala a diferentes lugares del mundo. Esto nos da pie para hablar con uno de los especialistas que hay en Argentina sobre hidrógeno verde, alguien que se especializó en esto, así se dice, es Marcelo Kloster, es especialista, como les decía, en hidrógeno verde, representante de la organización para GH2 para América Latina. Además, fue una de las personas que impulsó el tema hidrógeno verde como asesor del entonces ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas. Así que, Marcelo, gracias por estar. Bienvenido a WhatsApp. Gracias a ustedes. ¿Qué tan lejos y qué tan cerca estamos de que esto que en aquel momento, recuerdo que fue en Escocia, que se anunció una mega inversión de Fortescue en aquel momento en Río Negro, que bueno, después se fue para atrás, pero después de ese momento, ¿cómo avanzó la posibilidad del hidrógeno verde acá en Argentina? Bueno, la cronología es que se hace ese anuncio en Glasgow, en COP26, en el año 2022. Y a continuación de eso, en el retorno a Argentina, uno de los, de alguna manera, de los compromisos era, en ese momento no había legislación sobre hidrógeno verde. La última ley que había tenido Argentina sobre hidrógeno en general había vencido, era una ley con plazo de 15 años y había vencido en 2021. Argentina estaba sin marco regulatorio. Un marco normativo, sí. Y entonces lo que se comprometió de alguna manera el gobierno era en presentar un proyecto de ley donde se cambiaba el foco de aquella vieja regulación, porque aquella vieja regulación estaba pensada más para la planta de hidrógeno que se había instalado en Pico Truncado, Jaichico, hace muchos años, 2006. Argentina en ese sentido fue pionera en producción de hidrógeno. Lo de 2022 tenía más el sentido de una ley ya de industrialización, una ley de protección de los intereses de todos los jugadores que participan alrededor de una producción. Sí. Entonces, esa ley entró, ese proyecto de ley entró al Congreso, bueno, 2022, nunca salió. No tuvimos nunca... ¿Cayó por eso la inversión? ¿Porque no teníamos marco regulatorio?
Sí, en parte sí. Vos necesitas... Bueno, pero hay un grado también, ¿no?, de compromiso cuando decís van a venir 8.200 millones de dólares y todavía no hay un marco regulatorio para contener esa inversión, ¿o no? Cuando el inversor dice que van a venir 8.200 millones de dólares, una de las cosas que está pidiendo es un marco regulatorio. Es lo mismo que pasa con el GNL. Claro, acá es que es lo mismo que pasa con el GNL, que yo los escuchaba claro, hace un ratito. Sí. Argentina tiene una ley de hidrocarburos del año 67, ustedes la conocen. Dice que si llega a haber alguna demanda de consumo doméstico y hay una exportación y esa demanda de consumo doméstico excedente es priorizada en la ley argentina de hidrocarburos. Eso es un punto crucial. Sí. Lo que los inversores quieren es que si ese tipo de circunstancias se da, en particular con hidrógeno, que no se corte una exportación de toda una inversión en favor de un mercado doméstico. Como vos en Argentina, hoy, no en el año 67, pero hoy, tenés volúmenes de gas suficientes para que eso esté casi garantizado desde un punto de vista, en volúmenes, algo similar deberías hacer con hidrógeno. Esto es claro, el inversor va a hacer una inversión de esas magnitudes. No sería, razonable que en el medio de esa inversión o ya en un flujo de negocios, en un flujo de operación, vos vengas con una interrupción de la exportación porque necesitas ese hidrógeno en el mercado interno. Y después de esa inversión que se cae por no tener marco normativo, ¿cómo evoluciona la factibilidad del negocio acá en Argentina? No, entiendo que la factibilidad del negocio sigue viva sin ley. Seguimos sin ley, no ha pasado, ese estadio no cambió. ¿Y ahora sigue siendo necesaria una ley concreta o con ley bases y todo el marco normativo de RIGI y demás podría adecuarse? En los términos de RIGI entiendo que podría aceptarse. En los términos de RIGI yo entiendo que la forma en que está redactado admitiría que cumplir con satisfacer esos requerimientos específicos de la inversión. De cualquier manera, esas empresas son empresas grandes a nivel mundial, buscaron varios lugares en el mundo donde hicieron exploraciones. En América Latina empezaron con tres muy fuertes, que eran Argentina, Brasil y Chile. Argentina estaba priorizado por la potencia que tenemos, el potencial que tenemos en viento, en renovables, en la Patagonia, que era el lugar elegido. Y el segundo lugar era, ustedes saben que el nordeste de Brasil tiene también muchísimo potencial en eólica y tiene redes de transmisión eléctrica de muchísima densidad, en particular en la zona de Fortaleza. El segundo proyecto es un proyecto donde ellos no generan, es un proyecto distinto. En el proyecto argentino ellos generaban, parte de esos 8.400 millones de dólares eran generación, instalación de parques eólicos propios. Parques eólicos que en vez de abastecer la red eléctrica iban a abastecer la producción. Exactamente. Esas líneas iban directamente a la planta de hidrógeno verde de forma exclusiva. Los cables esos no se compartían. Y en el contexto global, ¿no? Porque ahora con este reverdecer de los combustibles fósiles y que de alguna manera retornamos a una agenda de drill baby drill y también está en muy cuestionamiento, sobre todo con el apagón europeo, la vulnerabilidad de las energías renovables. ¿No se pincha un poco el proyecto de hidrógeno verde a escala global y también como reflejo también a nivel local? Por supuesto que el hidrógeno verde vivió un momento de fiebre del hidrógeno verde, que fue en el momento de la invasión de Rusia a Ucrania, que corta la comercialización de gas ruso a Europa, Nord Stream, el atentado, etcétera, etcétera, y eso claramente, especialmente a Alemania, le genera una fuerte dificultad y uno de los mecanismos para resolver eso era hidrógeno verde. La cosa se fue solucionando con gas norteamericano, con gas de Qatar, empiezan a aparecer el GNL del Golfo de México en los puertos de Alemania y ahí la cosa empieza a naturalizarse. De cualquier manera diría que es una puerta que no debería cerrarse. Y fundamentalmente lo digo no específicamente por la cuestión comercial, producir hidrógeno verde y vender hidrógeno verde al resto del mundo, sino más bien por la cuestión tecnológica. Estar subidos en el tren del hidrógeno verde hoy, cuando se inicia, es mucho mejor que ser luego un proveedor del producto como un producto, por decirlo de alguna manera, extractivo. Esta va a ser una industria extractiva mucho más amigable que otras, pero sigue siendo una industria extractiva. Si Argentina la adopta,
como una producción de energía eléctrica. Lo que hay que, digamos, si realmente nos interesa, tenemos que pensarnos como generadores de bienes de capital de esa industria. ¿Y cuál es el diferencial de esta industria respecto de otras energías renovables? ¿Por qué el atractivo? El atractivo del hidrógeno verde básicamente viene a responder una pregunta que se hizo especialmente a Australia hace muchos años, que la pregunta es, cuando vos tenés energías renovables, la dificultad que tenés, todas van a ser traducidas a eléctrica y por lo tanto, si son eléctricas, la única forma que tenés hoy de transportarlas son líneas eléctricas, sí, que son muy caras y que en general los tendidos te llevan a los países limítrofes. Argentina transacciona energía eléctrica con Brasil y con Uruguay, y sí, creo que con Chile. Paraguay. Seguro. Paraguay también. Con Paraguay, por supuesto. Bolivia La pregunta que se hizo Australia, un país continente isla, es cómo hago con semejantes cantidades de energía solar y de energía eólica para vectorizarla, para llevársela a China, para llevarla a Japón, a Corea, que son los que fundamentalmente la pedían. Ahí aparece el vector, convertirla en un vector combustible y transportarla en forma de combustible. Bien. Que también tenía dificultades, porque no era tan sencilla la industria no es tan sencilla la industria del hidrógeno. El hidrógeno acompaña a la actividad humana hace 150 años con bastante potencia, pero la verdad es que tenía dificultades que lo que hizo Australia en los últimos 10 años es tratar de alisarlas, tratar de facilitarlas para poder tener un vector que sea manejable. Ahí es donde en 2018 aparece la fiebre del hidrógeno como un vector posible, porque siempre nos acompañó, pero nunca había sido un vector posible. Se habían inventado automóviles a hidrógeno hace muchos años, no funcionaban. Y desde el lado de un país como Argentina, sí, ¿por qué hidrógeno, no te digo en lugar de, pero a la par de el GNL, por ejemplo? ¿Por qué no? Absolutamente compatibles. No, pues digo por la magnitud de la inversión, por la rentabilidad, por el mercado. Hacia ahí va mi pregunta, digamos. Perdón, para cerrarte, por esta idea que vos decías de, bueno, exportar energía más allá de tus países limítrofes, que es lo que se busca hacer con GNL en este caso. Entiendo que van por carriles paralelos. Absolutamente. Instalar una plataforma, un nodo de producción y de exportación de hidrógeno verde hoy tendría una forma muy similar a la que tiene una planta de GNL, sea embarcada o una planta onshore, en el sentido de que vas a tener toda la producción de renovables, en particular eólica, en la Patagonia, vas a ir a una planta, esa planta va a estar cerca del mar, por eso el lugar elegido en su momento para hidrógeno verde era Sierra Grande, que es donde es colindante con la planta de GNL, un pueblo muy frustrado, porque ese pueblo esa ciudad viene de la frustración de la mina de hierro de Ipazam, de los 90. Sierra de Ipazam de los 90. Entonces, la idea de lo que vos decís en cuanto a compatibilidad absoluta. Se necesita, digamos, estabilidad, lo que en general ustedes saben que piden los inversores, y en este caso la cuestión de exclusividad está dada porque las redes eléctricas de los generadores eólicos van direccionadas directamente a la planta, no hay distribución. Marcelo, cuando se anunció en 2022, más allá de la ausencia de un marco regulatorio para contener esa inversión, desde el gobierno, ¿no se pasaron un poco de rosca con lo de los 8.200 millones de dólares y que va a ser la mayor inversión? Digo, porque además Argentina tiene una historia, ¿no?, de inversiones multimillonarias que en general no pasan del plano de lo discursivo. Entonces, ¿no convenía ir con más cautela al momento del anuncio? Y te pregunto sobre los 8.200 millones. ¿En qué plazo estaba previsto? Porque también cuando se habla de 8.200 millones, mucha gente puede decir, bueno, de un día para el otro vienen e invierten esa cifra. Mirá, el tema que tenés ahí es un tema de escala, porque finalmente lo que te termina ordenando el tamaño de la inversión es el tamaño de lo que vos vas a exportar. Completar llenar un barco de lo que sería después amoníaco verde para salir requiere atrás una planta y un dispositivo que cuando vos lo dimensionás estábamos en mínima escala. 8.000 millones de dólares era, por decirte, se podría haber partido al medio y decir, bueno, es una inversión de primero 4.100 y después 4.100. Pero vos siempre necesitas la generación eólica, que la Patagonia no tiene tanta como para proveérsela por fuera, como off-taker a la planta, la tenés que hacer vos, eso ya es un montón de inversión, y después la planta de electrolizadores. Y eso
también en ese momento tenía esas magnitudes. Quizá con la evolución de los años y la baja de los costos, hoy podríamos hablar de que para la misma inversión, montos menores. Pero ese era el pie por donde empezaba. O sea, menos la que inversión. eso no. Y el hecho de hacer tanto bombos y platillos con el anuncio, ¿te pareció exagerado? ¿Te pareció correcto? Digo, porque salió en todas las tapas de los diarios el tema de que iban a invertir ese dinero. Argentina en ese momento tenía todavía, hasta el día de hoy lo tiene parcialmente, el cepo. Después, bueno, esta cuestión del marco regulatorio, la inestabilidad política que nos caracteriza, siempre da para dudar cuando te hacen un anuncio de esas características. El anuncio tenía esas características por su constitución técnica, digamos, ¿no? Después la masividad o cuánto se explota, eso lo tenés que manejar. Digo, en su momento, recuerdo el gobierno de Néstor Kirchner, presenta una inversión de capitales chinos de 20.000 millones de dólares. Habría que ver hoy cuánto. Claro, pero es un ejemplo que quedó prácticamente en la nada. Bueno, digo, pero seguramente en las cuentas que se hicieron en ese acuerdo marco entre Argentina y China, sumando centrales hidroeléctricas, sumando central nuclear, sumando una serie de cosas, digamos, se armó todo ese paquete. Después ahí igual me parece que metían hasta los super chinos, ¿no? 20.000 millones. Hoy tenemos un contexto de RIGI que, como decías vos o mencionabas, podría suplir, ¿no?, esta exigencia que ponen los capitales extranjeros para venir a invertir a la Argentina, que son exigencias impositivas de garantía de que pueden llevarse las divisas o lo que ganan acá, libertad de exportación. Bueno, el RIGI suple un poco eso, pero sin embargo no se agolpan los proyectos sobre hidrógeno verde. Se discute en el mundo si realmente, dado los costos que tiene el desarrollo de esta tecnología, no tiene un sinsentido térmico, pero también a modo de comentario, porque no quiero que dejemos de tratar IMSA, ¿no? Una empresa que de alguna manera rescató el Estado durante tu gestión. Digo, tuviste un rol protagónico en esa recuperación. Una empresa de los Pescarmona estaba a la quiebra por mala administración. Así todo, se vende muy barata, se remata. Este gobierno la remata a menos de 30 millones de dólares. No sé cuánto de eso se puso cash, pero creo que incluso mucho menos. La empresa ERSI, creo que es ERSI Energy. Entonces la pregunta es, digo, ¿cómo se puede rematar una empresa si viene, uno puede pensar si eso tiene alguna relación, ¿no?, con una mala administración anterior? Digo, si yo tengo una empresa que la manejé muy bien, digo, se supone que de mínima la vendo cara, Clúster, ¿o no? Nosotros recibimos una empresa que tenía, digamos, cuando fuimos a capitalizar, una empresa por la que el Estado argentino, en conjunto con el Estado mendocino, digamos, para hacer la suma completa, aportó 20 millones de dólares. Y en los años siguientes lo que ocurrió fue que esas empresas funcionan en base a la generación de contratos de negocios. Se generan contratos de negocios tales que cuando la empresa en el primer año de ejecución tuvo una pérdida bastante sustantiva, en los 2 años siguientes eso se fue complementando. Y llegamos a 2023 con números que todavía no estábamos en punto en breakpoint, pero estábamos bastante cerca. Lo que pasó ahí es, primero, a qué precio lo vende el gobierno actual. La verdad que no me cabe a mí, digamos, definir si está bien o mal. Lo que sí puedo decir es que durante todo 2024 no se le aportaron negocios. Vos necesitás que a la empresa se le aporte negocios. Yo tiendo a pensarlo y lo pondría más en términos de qué le pasó a la empresa en el último año y medio, como para decir por qué se vació y por qué no aparecen negocios. Me permito también ahí, en eso que decías, un comentario, es RIGI no alcanza para caso de GNL o para caso de hidrógeno. Argentina tiene una historia que tenemos que revertir. Teníamos un contrato de provisión de gas a Chile y en pleno invierno lo cortamos. Eso, digamos... ¿Por qué? Porque necesitábamos para abastecer a... Porque teníamos que cumplir con la ley de hidrocarburos. No se morían de frío los argentinos. Eso tiene, eso a nuestro país le genera una mancha que, digamos, que la tenemos que sortear. Bueno, tenemos que ser cuidadosos en cómo nos manejamos algunas veces con cosas que nos parecen razonables, que nos parecen sencillas y que después a la postre terminan teniendo un precio. Marcelo, muchas gracias. No, de nada, gracias a ustedes. Pasamos del hidrógeno verde al petróleo offshore, ya tenemos de todo, ¿sí? GNL, hidrógeno verde, petróleo offshore. ¿En qué quedó aquel anuncio de que podíamos hacer de Mar del Plata o de las costas linderas con aguas adentro, digo, del kilómetros adentro de la costa de Mar del Plata, un gran yacimiento, una gran explotación de petróleo offshore? Bueno, lo contamos en este informe.
Vaca muerta nadadora. No te sale nada. El offshore es una forma de extraer petróleo y gas costa afuera. Se utiliza en muchos lugares del mundo, en nuestro país. Ya hace casi 60 años que tenemos offshore en la cuenca austral. Por el contrario, ya en la época del gobierno de Macri se habían licitado varias áreas en la cuenca norte, a unos 300 kilómetros de Mar del Plata, para que la gente más o menos se ubique. Con lo cual empieza este proceso de exploración offshore. Equinor, que tiene el expertise, digamos, en materia de offshore y una vasta experiencia, empieza lo que se denomina el proyecto Argerich. Y lamentablemente el pozo da seco. En el mundo no hay muchos lugares que tengan 700 kilómetros de costa donde nunca se perforó nada excepto el pozo. Por más que no saques un testigo, estás sacando los pedazos de roca. Entonces, a medida que... ¿Qué hace el geólogo? Va a los pedazos de roca y agarra un puñado de esto que del metro 140, otro del metro 270, otro del metro 550, hasta que llega a tener toda la columna y sabe exactamente qué hay. Eso no lo tenía nadie antes. Esta por primera vez lo tiene ahora Shell, Equinor e YPF, y ellos están trabajando con esa información. Se calculaba que si Argerich daba bien, se iban a crear unos 250.000 puestos de trabajo y que se iba a reactivar la industria naviera también. El puerto de Mar del Plata e inclusive el de Bahía Blanca iban a tener un movimiento muy importante que todavía puede ser. Y en eso estábamos todos de acuerdo, y por eso también la justicia habilitó, porque digamos toda la actividad del hombre contamina. Lo que hay que hacer es mitigar. En el mar hay lugares donde el petróleo aflora. Ese petróleo es parte de la naturaleza, no es que el petróleo es algo hecho por el hombre, como un plástico. La modalidad que tiene de YPF de llevar adelante su plan de negocio a partir del 10 de diciembre del 23 es focalizar solamente la producción en vaca muerta y convertir a Argentina en una plataforma de exportación de crudo. Eso va de la mano con la reforma de la ley bases, donde el título de energía cambia el paradigma del autoabastecimiento, que fue por 100 años, digamos, el horizonte de nuestro país, por el de maximizar la renta. Y entonces hoy pagamos el combustible como un país que no tiene petróleo. Ahora, en vaca muerta vos tenés producción de gas y petróleo por 100 años. Entonces vos decís, ¿para qué quiero el offshore si tengo 100 años con vaca muerta? El offshore es el lugar más eficiente en temas de generación de huella de carbono, costo de producción y forma de mandarlo al mercado que cualquier otro, ¿entendés? Entonces, son dos animales diferentes y hay que hacer las dos cosas. Encontrar la reserva. Ese es el gran gasto que hay que hacer. Una vez que lo encontrás, los costos de producción son más bajos que el onshore. Estás sacándole, qué sé yo, 8.000, 9.000, 10.000 barriles de petróleo por cada pozo, que no existe en el onshore. Y lo estás sacando naturalmente, sin tener que hacer fracking, sin tener que hacer nada. Nosotros tenemos otra visión de lo que debe ser YPF, ¿no? Digamos, tiene que ser el motor de crecimiento de la Argentina, y cuando uno lo dice en ciertos foros, hasta suena ingenuo, ¿no? Y porque hoy el paradigma de YPF es ser eso, una empresa que exporta crudo, y exporta crudo únicamente de vaca muerta, y no está creyendo en ningún otro proyecto que no sea ese. Y yo digo, si Petrobras lo pudo hacer, si Australia lo pudo hacer, si Noruega lo puede hacer, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? ¿Por qué no decir, tenemos 30 años para ser los mejores del mundo? Empecemos con eso, empecemos con las universidades que tenemos, empecemos con la capacitación de la gente que tenemos y trabajemos para tener la mejor operación del mundo. Ahí pasaba entonces un pequeño pantallazo sobre en qué quedó esta gran ambición en algún momento que fue, o que sigue siendo quizás, la exploración y la producción de offshore, de petróleo offshore
a unos 300 o 400 kilómetros de las costas de Mar del Plata. Y para hablar del tema convocamos a Juan Manuel Chepi, él es concejal por el Frente Renovador de General Pueyrredón. Así que gracias por haberte arrimado hasta acá, Juan Manuel. Bienvenido a WhatsApp. Muchas gracias a ustedes. En un momento se armó mucho revuelo cuando se anunció que se otorgaban los permisos, que esto avanzaba. Lo otorgó, por supuesto, los permisos del Gobierno Nacional. Esto es una actividad que regula el Gobierno de la Nación. Pero en algún momento recuerdo que el intendente Guillermo Montenegro se bloqueó, fue a la justicia, consiguió un amparo incluso para frenar la industria. ¿Por qué y qué tan popular es esa posición de Montenegro en la ciudad de Mar del Plata y en General Pueyrredón? Bueno, está bueno quizás hacer una cronología de esto. Esto comienza en la gestión del gobierno de Macri, se efectúa en la gestión de Alberto y continúa hoy, para decirlo así, la exploración. Quizá con un sentido de autocrítica no se comunicó de la forma debida. En su momento fue un 30 de diciembre. Sí, recuerdo. A la mañana. El permiso ambiental era Juan Cabandier, el ministro de Ambiente, sale un 30 de diciembre cuando estábamos todos en otra, entonces ahí la sospecha fue, che, ¿por qué lo hacen ahora? Exactamente, y eso también generó en plena temporada movilizaciones y seguramente, y nos tiene acostumbrados el intendente Montenegro a moverse a partir de encuestas o de focus group, vio en ese momento que convenía meter una cautelar que imposibilitó la exploración durante más de un año y frenó la investigación. Pero bueno, así se dieron las cosas, luego termina hoy apoyando y todo Mar del Plata en su conjunto, entiendo. Obviamente hay posturas ambientalistas y respetables, pero creo que el desarrollo de esta nueva matriz productiva para la ciudad, para la provincia de Buenos Aires, que es muy importante, obtuvo el apoyo mayoritario de los sectores productivos, de los sectores sindicales, de los sectores sociales, y eso creo que se tomó en consideración lo importante que puede ser para Mar del Plata que esto se desarrolle. ¿Por qué puede ser tan importante? Bueno, por una generación de empleo primero genuina en una ciudad que hoy no alcanza con el turismo y con el desarrollo que tiene, en la realidad, con el impacto en la generación de servicios alrededor de esta nueva industria que se generan. Se calcula más de 20.000 empleos de alto poder adquisitivo. Esto hoy lo vive Neuquén, pero para Mar del Plata sería, insisto, para la provincia de Buenos Aires, muy importante, más allá de que el territorio es nacional, porque son más de las millas de la provincia de Buenos Aires, pero digo, no quedan las regalías, pero sí creo que queda la posibilidad de un desarrollo. Recién lo veíamos a Marcelo Guiscardo, que lleva adelante el clúster de energía de la ciudad de Mar del Plata, con una empresa como UQM, que es una proveedora muy importante de insumos para vaca muerta, está del Plata Ingeniería. Dentro del polo metalmecánico y metalúrgico de nuestra ciudad hay varios proveedores hoy directos de vaca muerta. Por lo tanto, se generó una expectativa muy grande. Obviamente, los sectores del movimiento obrero organizado también hicieron mucha fuerza para que esto avance en la justicia, se destrabe. Se hizo una primera exploración, dio la primera perforación Pozo Seco en el CAN 100. El pozo que hicieron Equinor, Shell. Exactamente. Y hoy, hace muy poquito, terminó Shell una nueva exploración, que vamos a ver qué da, pero lo que implica que Shell, la mayor productora offshore del mundo, sigue insistiendo y planificando investigación sobre nuestro mar, implica que hay buen augurio para lo que se viene. En esto hay que ser muy cauteloso, tener mucha paciencia. Estos son proyectos a largo plazo y hoy vemos, bueno, esto con buenos ojos de que se siga insistiendo en investigar y en encontrar. Tener en cuenta que la cuenca austral tuvo más de 15 pozos en seco para recién obtener, Noruega más de 33, el Golfo de México más de 100, Brasil más de 40 pozos que hicieron y perforaciones para encontrar definitivamente, lo que hace que esto sea algo paulatino y que hay que ir llevándolo, como decía, con mucha paciencia y cautela. O sea, acá uno solo hasta Este fue el primero, sí. Tenemos todavía un tiempo largo para fracasar. Sí, pero bueno, también se van afinando a partir de esos estudios. Sí, pero es interesante esto, ¿no? Porque tanto, digo, Equinor, que viene también como en retirada de los yacimientos de vaca muerta, sigue.
en lo que es el offshore. Sí, el offshore sigue, Shell también, digo, más allá del resultado de este pozo va a seguir, digo, esa sociedad que tienen Equinor con YPF que nombrábamos recién en el CAN 100, y también en todo lo que tiene que ver en la plataforma del sur, ¿no? En lo que es Tierra del Fuego, ahí también hay varios proyectos en esta etapa que, si no me equivoco, es la de prospección, ¿no? Que es donde se analizan. Pero ahí vos nombrabas Brasil, y eso es un caso muy interesante, el Pré-Sal brasilero, porque justamente está sobre las costas de Río de Janeiro, y en esa discusión que hay con el ambientalismo y este tipo de desarrollo, bueno, ahí tenés una muestra de cómo ni afectó al turismo, ni afectó, ¿no?, estos argumentos que se plantean de alguna manera para, bueno, nada, de alguna manera pronunciarse en contra de este tipo de... Tendrás que llevar de vocera para la industria offshore porque ella la apoya fervientemente. Yo reviento montaña, que se me cruce la reviento. Sí, en este caso no hace falta porque es debajo del agua, pero si querés no, reventar pero estoy montaña, diciéndole como ejemplo, digo, así, roca o lo que me pongas adelante, yo te lo cismeo. Creo que también el balance hoy económico de Mar del Plata en particular, pero del país en general, requiere también la responsabilidad de entender que este tipo de inversiones, si son exitosas, van a generar empleo de calidad en un contexto de pobreza, de déficit comercial. Pero hay una preocupación por la industria pesquera, hay una preocupación válida desde la industria pesquera cuando vos ves, digo, por ejemplo, cuando te clavan estas plataformas, son muy impresionantes las plataformas desde donde se analizan, a mí me parecen fascinantes y unas horas de ingeniería, pero digo, una vez más, vamos a una experiencia muy cercana, Río de Janeiro, datos concretos, ¿afectó a la industria pesquera de Río de Janeiro? ¿Afectó al turismo de Río de Janeiro? Vos como concejal de General Porredón, un distrito sumamente turístico, pesquero, digo, supongo que tenés estudiado este caso para responder. Sí, por supuesto, no hubo ningún tipo de derrame. Nosotros vendían, digo, los lobos marinos llenos de petróleo, digo, no fue así, y creo que, insisto, hay que pensar en el futuro y el desarrollo productivo y de matriz productiva que genera este tipo de inversión y de cambio también en la tecnología y en la matriz de desarrollo de Mar del Plata. Y esto que avance muy a paso de hormiga, ¿no? Tuviste un pozo que ya dio seco, están esperando los resultados de otro pozo. Eso depende netamente de la industria, depende del impulso que se le dé a nivel nacional. La ciudad o el partido de General Porredón pueden hacer algo para que más empresas quieran decir, bueno, vengan, antes que nada no oponerse y no meter una cautelar en la justicia, ¿no? Digamos, ese sería el primer paso. Sí, lo elemental es apoyar a la industria. Fue lo que hizo el intendente Montenegro. Hoy después se repitió y se acomodó acompañando las políticas de clúster de energía y un montón de empresas, insisto, y sindicatos y sectores. Hubo mucha presión interna también, porque ahí en su momento fue una disputa intrabloque de ellos cuando Iguacel se pronuncia claramente a favor de las, ¿no? No, exactamente. Yo creo que esto es... Hoy la moda lo lleva con los trapitos y la gente en situación de calle. Ahí está el intendente haciendo su política de comunicación. En su momento fue acompañar una movida ecologista. Digo, bueno, es así. Creo que Mar del Plata requiere un proyecto a futuro y un desarrollo productivo a largo plazo, que ya van 10 años de gestión del PRO y que no se ve tampoco generando estas condiciones para que inversiones de este estilo se den. Tienen que ver con infraestructura, tienen que ver con el puerto, tienen que ver con toda una matriz que se adapte también a una industria que llega y que tiene que convivir con el puerto pesquero más importante del país, ¿no? Entonces, eso también requiere de política, de planificación, y la verdad que hoy no lo vemos. Pero más allá de esto que vos mencionás, de cómo la ciudad se tiene que adaptar, a nivel social, ¿hay un permiso social? Digo, esa gente que salió a reclamar cuando ocurrió esto que mencionábamos, que aparece el permiso ambiental un 30 de diciembre, que la gente sale asustada a oponerse, ¿eso ya quedó atrás? ¿La comunidad le da la bienvenida a la exploración offshore? Hay que seguir trabajándolo, nunca es total ni pleno ese apoyo, pero sí sectores obviamente inmobiliarios, sectores productivos de la ciudad, de servicios que se fueron empezando a ayornar a las necesidades de la industria petrolera, que tiene estándares de calidad que requieren un nivel superior, entiéndase el catering, entiéndase todos los servicios logísticos para los barcos, para el sistema de helicópteros que van y vienen. Todo eso se fue revolucionando, obviamente hubo mucho entusiasmo, quizá estos vaivenes sentimentales, digamos, de ver que Chubut está seco. Bueno, también contar que esto es a largo plazo, por eso es importante decir esto, ¿no? Que Noruega, hasta que encontró, perforó más de 33 veces, Brasil más de 40. Entonces hay que dejar que la industria y el sector privado que saben de esto
sigan apostando e invirtiendo, y el Estado y la política también acompañar lo que puede ser algo muy importante para la ciudad. Te hago una consulta. ¿Cuál es, más allá del impacto a nivel de actividad que puede generar en Mar del Plata, cuál es el beneficio concreto? Porque vos decías, bueno, regalías no va a percibir Mar del Plata por esto, a diferencia de Neuquén, que sí percibe por Vaca Muerta. ¿Le toca algo directamente? O sea, ¿se le cobra, Mar del Plata le cobra algo a esas empresas que están explorando offshore, o directamente es lo que derrama de alguna manera la actividad? Primero lo que derrama y que no derrame, primero, sí. Que no derrame. Vamos a otra palabra. Sí, no, tal cual. Sí. No es el mejor concepto, pero sí creo que hay una política de compra local y también la cuestión del empleo local es lo más importante. Me parece que eso, y ya digo, ¿no? Son empleos muy bien remunerados y en un contexto, insisto, y hoy Mar del Plata lo vive, lo sufre, con el puerto totalmente parado, el puerto, la pesca paralizada porque no le dan los costos, una industria que sigue su rumbo y lo vemos claro en Neuquén, ¿no? Juan Manuel, muchísimas gracias por haberte acercado hasta acá. Y bueno, seguiremos más de cerca a ver cómo dan los próximos pozos offshore. Mirá, pasamos por GNL, por hidrógeno verde, por exploración offshore y ahora nos vamos a la energía de los rayos. En este caso, gentileza de nuestro amigo Diego Golombek. ¿Podemos utilizar la energía de los rayos? En la mitología griega, Zeus era el dios de todos los dioses, el rey del Olimpo y el padre de los dioses y los mortales. ¿Pero por qué era tan capo? Porque el tipo dominaba los rayos. ¿Sabes cuánta energía tiene un solo rayo? Puede llegar a alcanzar hasta los 10.000 millones de kilovatios, lo que equivale a 7.000 veces la potencia que tiene una central nuclear. Ahí lo tenés a Zeus. El aire alrededor de donde se produce la descarga puede calentarse hasta alcanzar los 30.000 grados centígrados, es decir, 6 veces la temperatura de la superficie solar, por lo que un rayo puede ser más caliente que el sol. Y nosotros, simples mortales, ¿podemos usar la energía de los rayos? Bueno, mal que le pese a nuestros egos, todavía no llegamos ahí. Sin embargo, existen investigaciones y proyectos que han explorado la posibilidad de capturar la energía de los rayos. La idea es utilizar sistemas de captación que recojan la corriente eléctrica generada por los rayos durante una tormenta y la conviertan en electricidad utilizable. Para. ¿Cómo se podría atrapar un rayo? En principio habría que construir una torre altísima con enormes disipadores de energía, porque sin esos disipadores, la energía del rayo freiría todos los elementos utilizados en el proceso de atraparlo. Por otro lado, nuestros sistemas eléctricos y nuestros aparatos electrónicos que requieren energía funcionan en base a la estabilidad eléctrica, es decir, sabemos cuánta energía eléctrica van a recibir y cuánta van a utilizar. De otra forma, se quemarían. Que de hecho es lo que suele ocurrir a menudo cuando hay alguna falla del sistema eléctrico y por eso hay bajas o subas de tensión. Esto ha quemado heladeras, televisores, de todo. Y si algo sabemos de los rayos es que descargan toda su energía junta en un solo instante. Por eso son tan destructivos. Entonces, una vez capturada la energía del rayo, habría que tener dispositivos electrónicos que puedan transformar esa energía de los rayos para estabilizarla y poder inyectarla en el sistema eléctrico. Y suponiendo que todo esto se logre, surge otro problema no menor. ¿Dónde caen los rayos, no? Y excepto que, como el doctor Emmett Brown en Volver al Futuro, tengas un diario que te indique la fecha, la hora y el lugar preciso donde va a caer un rayo, es algo muy difícil de predecir. Así que, por ahora, siguiendo los pasos del doctor Brown y su maqueta prendida a fuego, las pruebas con energía de los rayos siguen siendo experimentos pilotos a escala. Mientras tanto, vamos a tener que seguir dejando que este temita de los rayos lo manejen ahí Zeus y sus amigos. Le faltó una remera, ¿no? De Volver al Futuro a Diego para acompañar esta columna. Debe tener, estoy segura. Totalmente. Debe tener. Luciana Glesser, ¿casco o guantes? Ah, ¿tengo que elegir? Tienes que elegir, acá tengo, casco o guantes. No, las dos, obvio. Vale, no me la difícil. ¿Cómo empieza una buena negociación pidiendo todo? Dame todo. Si te pones todo, si usas todo, te pones todo. Todo tuyo. El cierre del programa es para que hables es para hacer esto. De lo que a vos se te cante. A ver, digo, sin lugar a dudas tenemos que hacer No. No me tengo que... Adentro, vamos. Ah, bueno. Usted eligió. Es que no me queda. Ahora te la bancás. Me cae. Bueno, puedo, ¿no? Porque mira cómo me despeinaste todo.
A ver, no podemos no hablar del apagón en Europa. Me parece que si hacemos un stream de energía y hoy se volvió a cortar todo, Sí. hoy miércoles, sí, hoy. Cortaste hoy. toda la luz, Sánchez. Le bajé la perilla a los Países Bajos para que no me quedara viejo el tema. 20.000 hogares sin luz hoy en los Países Bajos que se suman, ¿no? Por supuesto, a... Mega apagón en España. Pasan estas cosas y... Increíble, se cortó todo. Se cortó todo y pasan estas cosas y ahí se trasluce lo difusa que es esa línea divisoria entre la ficción y la realidad. Y no solo me refiero a la serie de Netflix Blackout, que de alguna manera anticipa, no sé si es de Netflix, pero de alguna manera anticipa, no sé si la vieron, Blackout. No es buena la serie. No, ya hay demasiada falopa en Netflix. Black Mirror, Blackout. A ver, interesantísimo que ya 48 horas de que se desencadenara este apagón que afectó a España, Portugal principalmente, parte de Italia, Francia se desenganchó y en un principio también Alemania y ahora Países Bajos. No hay una versión oficial sobre qué es lo que sucedió. No hay una versión oficial. Consultando si esto, bueno, era esperable, si está dentro de los plazos, si tiene algún condimento político. Cayó una empresa, si hubo un ciberataque. ¿Se puede leer algún componente político en esto de que no haya una versión oficial? Y me dicen, bueno, es muy difícil de determinar. Digo, concedamos que estamos dentro de los plazos para analizar. La versión que empezó a circular con más fuerza al comienzo fue esto del ciberataque, está ya casi desestimado por completo por las versiones más serias, los estudiosos más serios ya descartan la posibilidad de un ciberataque, hoy le incorporó de vuelta a Craco, con lo cual le voy a dar alguna validez, porque me dijo si se apagó todo Países Bajos ahora, cobra de nuevo fuerza la posibilidad de un ciberataque. Aclaro que dije eso fuera del aire, ¿no? Sí, fuera del aire. Decir, ¿en qué momento? No, si fue fuera del aire cuando lo discutíamos. Que un avión contra una torre podía ser un accidente, que 2 aviones contra 2 torres ya era un atentado. Tiene un Krakowiak, sí. Ahora bien, los analistas más serios, como decíamos, se dan cuenta... O sea, Krakow no es serio para vos. No. Perfecto. Más serios, dijo, más serios. Uno de nosotros 3, por lo pronto. Los serios, vamos a los serios. Igual mi teoría es impecable. yo compro, ¿eh? Ah, bueno, bien. Los serios sí me los presentó Craco, eso sí voy a reconocer. Si bien Craco no es serio, me presentó a los serios que me dijeron que esto comenzó con un episodio de caída de generación de renovables, básicamente fotovoltaica, la solar. Como el complejo energético europeo está interconectado, esto es muy difícil de explicar, pero todos los países están pasando permanentemente energía. Nosotros. Se cae uno y esto produce un efecto en cadena. Digo, lo que sucedió después es el efecto de cadena típico de los complejos energéticos. Pero acá hay un dato que sí me parece sobresaliente y es muy interesante, que es que a la vulnerabilidad que tienen las energías renovables, que nosotros venimos marcándolas, esto de la intermitencia y de los altos costos, digo, es cara e intermitente, por lo cual es insegura, porque el mundo funciona con una energía garantizada, ininterrumpible, se suma esto, que es lo de la inercia. Y acá aprendí algo, porque la energía renovable no tiene inercia, con lo cual, cuando se apaga, se te apaga, ¿no? Si vos tenés térmica, tenés hidroeléctrica o tenés nuclear, se cae la generación, pero vos todavía tenés la transmisión inercial. ¿Viste? Cuando vos levantás el acelerador, levantás el pie del acelerador, el auto no baja la velocidad de golpe. Bien. Ahí tenés el comportamiento inercial que las renovables no lo tienen. Por eso salís por el parabrisas. Esa es la inercia. Con lo cual, lo que tienen que tener el sistema, que se basa en una matriz, como en este caso la europea, que a partir de la mala prensa de los combustibles fósiles, la guerra en Ucrania y toda la instalación, todo el tema de la agenda verde, desactivaron las centrales nucleares, hicieron todo mal, dependen de las renovables, una matriz que depende así, mayormente las renovables, como era el abastecimiento en Europa cuando sucedió esto, 60% estaba más o menos de generación de renovables. Vos lo que tenés que tener sí o sí es un sistema de compensación, la estabilización, que te la garantizan las térmicas, que sí tienen inercia, pero ¿qué haces ahí? Tenés potencia disponible, la potencia disponible hay que pagarla y eso vale guita. Y siempre, como decimos, la energía más cara es la que pagás y la que no usás, con lo cual también acá hay un ahorro de las empresas y muy interesante lo que marcaba Iglesias, el ex vicepresidente segundo de España. Ayer estaba conversando con él y me decía, bueno, acá lo que se ve básicamente es un problema de voracidad empresarial. Los tipos no pagaron por tener la compensación y justamente evitarse este apagón. Escuchame, lo tenemos que sacar por suma, Pablo Iglesias. Sí, es buena idea esa, ¿eh? Bueno, la llamamos para la buena próxima. idea. Sí. Estamos muy cortos de tiempo, pero ahí no hay un regulador, un ENRE, que les diga a las empresas, che, ustedes tienen que cumplir determinados estándares. Bueno, es muy interesante porque también marcaba esto, ¿no? Digo, se puede dejar librado al mercado, y esto lo planteaba Iglesias, se puede dejar planteado al mercado
un bien indispensable, casi un derecho humano, como es la energía. Digo, el mundo funciona básicamente energía, no funciona según se mueva la bolsa de Wall Street. Y con lo cual ahí dice, bueno, acá sí necesitamos poner un ojo y parar un Estado fuerte, ¿no? Te lo contó Luciana Glesser, que eligió casco y guantes y no se puso ninguno de los dos. Ha llegado el momento de despedirnos. Fernando Barcoviat, muchas gracias. No, gracias a vos, por favor. Contesté como un futbolista, ¿viste? Está bien. Glesser, impecable lo tuyo hoy. Hoy. No dijo nada de la radio. Me voy contenta con el diario. Glesser tenía que meter una pastilla de la radio La Espica, que se revalorizó con el apagón. Ah, bueno, eso, mirá, me quedaba. Metieron como un kit de emergencias en Europa que es buenísimo. Tiene una radio Espica, tiene un bidón de agua, unas sogas, por supuesto, porque necesitas sogas si se te corta la luz, una libreta y una lapicera, será para jugar al tatetí mientras haces tiempo, un par de pinzas, una linterna elemental, un termo, hay que ver con qué lo llenás, bueno, y ver algunas cositas más. Yo voy a la cancha con La Espica. Sí. Hoy, al día de hoy. Sin pilas, porque si no... No, con las pilas, no me las sacan nunca. No, pero bueno, tengo mis contactos en la Federal. Creo que quiero más a La Espica. Agentes eran los de antes. Gente, vayan a escuchar La Espica. Nosotros nos tenemos que despedir. Gracias por estar del otro lado. Nos vemos la semana que viene en otra emisión de este streaming energético denominado WhatsApp Stream. Gracias, Craco. Gracias, Glesser. Gracias a ustedes por estar del otro lado. Hasta la próxima. Chau.